Buen día, el día de hoy vamos a trabajar con el tema 4.2 que son criterio de la primera y criterio de la segunda derivada. Miren, fíjense bien, hay conceptos que a lo mejor se nos pueden llegar a confundir y es que es muy fácil, Por eso voy a hacer la aclaración. Cuando nosotros tomamos una función, llámenle f de x, y luego la derivamos, esto nos permite encontrar la pendiente en cada punto de la función, ¿sí? En cada x que yo sustituya aquí dentro de la derivada voy a tener una m diferente. No la ecuación, sino un valor, ¿sí? Sustituyo un 1 aquí en la derivada, a lo mejor me va a dar un valor acá, y si sustituyo un 2 me va a cambiar el valor en m, y así sucesivamente, ¿no? Ahora bien, la diferencia está, o el valor de referencia, digamos, es aquel valor en el que sustituyendo un punto en la función, perdón, en la primera derivada, me da un valor igual a 0. Ese es el valor de referencia o el valor de análisis, porque justamente es el valor crítico, el que hemos estado buscando hasta ahorita. Maestra, yo tomo la función, la derivo y despejo x y ahí voy a tener una pendiente igual a 0, sí, pero hasta ahí, o sea, es una pendiente igual a 0 que le llamamos valor crítico, pero no necesariamente va a ser máximo ni mínimo, ¿eh? Es un posible máximo, posible mínimo y en algunas ocasiones ni máximo ni mínimo, ¿eh? ¿Sí? O sea, hasta ahorita, tomando la función, derivándola y igualándola a 0 y luego despejar, encuentro mis valores críticos. Pero repito, de eso a que yo sepa si eso fue un máximo o eso fue un mínimo, todavía queda un tramo de análisis pendiente, ¿sí? O sea, todavía tengo que llegar a otros pasos. La clase pasada o la semana pasada vimos una manera de saber si nuestros valores críticos fueron máximos y mínimos. ¿Cómo fue? Tomando esos valores críticos y sustituyéndolos en la función. Y si era un valor muy alto, el más alto en y, pues resulta que fue máximo. Y si era un valor más bajo en y, pues resulta que fue mínimo. Pero también dependíamos del intervalo de análisis, el inicio y fin del intervalo, ¿ok? Es decir, tomábamos todos nuestros datos y los sustituíamos en la función, ¿ok? Pero eso fue una técnica para saber máximos y mínimos. Ahora estamos viendo otra técnica. ¿Cuál? ¿Cuál es esa técnica? Pues vamos a empezar con el criterio de la primera derivada. Y luego nos vamos a ir con el criterio de la segunda derivada, que es precisamente este tema, ¿ok? ¿Qué te dice ese criterio? Pues ahorita lo vamos a ver. Primero, los conceptos que vieron ahorita en la lectura que hicieron, se iban a haber topado con intervalos donde la función crece y decrece. Es decir, de dónde la función va a crecer y dónde va a decrecer. Supongamos que tenemos una función de este tipo, que tiene la gráfica, ¿no? Y salta a la vista que el valor crítico está aquí, ¿sí? Justamente aquí tenemos una pendiente igual a 0, es decir, vamos a llamarla x0. Es el punto de análisis, el punto de referencia. Y si ese valor lo sustituimos en la primera derivada, resulta que esto debe ser igual a 0. En otras palabras, nuestra pendiente es igual a 0. ¿Sí? Ese es el valor de referencia o el valor crítico. Ahora bien, observen que antes de este valor crítico, a la izquierda de ese valor crítico, la función tiene un comportamiento. Este es creciente o decreciente. Es decreciente. ¿Y por qué? Porque siempre nuestra referencia o nuestro estándar de visualización va de izquierda a derecha. O sea, si vas de izquierda a derecha,
siempre va disminuyendo el valor de y, ¿sí? Ok, bueno, si tú lo ves de derecha a izquierda, pues sí va a crecer, pero el asunto es que tienes que ver de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, tus ojos que escaneen la pantalla de izquierda a derecha, ¿qué le va a pasar a tus ojos? Van a bajar, ¿no? Porque van siguiendo la línea verde de esa parábola, ¿ok? Ahora, entonces, del valor de crítico hacia la derecha, o sea, desde este x subíndice 0 a la derecha, ¿qué le va pasando a la función? Crece, va a crecer. Muy bien. Eso todo lo podemos ver desde que estábamos en la prepa, yo creo, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la primera derivada? Pues tiene relación con la pendiente. Es decir, imagínense que yo voy a poner aquí un punto. Voy a poner un punto aquí. Voy a poner un punto aquí. Y a este punto le voy a llamar x1. Y a este punto le voy a llamar x2. Porque es un punto pues, que están horizontalmente, ¿no? Pero lo puse sobre la gráfica. En cada punto que acabo de dibujar aquí, x1, x2 e incluso x0, tiene un valor de la pendiente. O sea, si sustituyes un x1 en la primera derivada, o sea, cualquier cosa que valga x1, lo sustituyes en la primera derivada. ¿Y cómo deberá ser el resultado de ahí? ¿Qué valor deberá ser? ¿Positivo o negativo? Va a ser negativo. ¿Y cómo represento algo que es negativo? Pues digo que esto es menor que 0. ¿Sí? O sea, cualquier resultado que me dé acá deberá ser menor que 0. O puede ser menos 20, o puede ser menos 2, o menos 1, lo que sea, pero va a ser negativo. 0 no, porque 0 está aquí abajo. Es decir, el valor de 0 va a estar aquí abajo. Es horizontal totalmente. Y el valor que me dé en x1 está representado por una recta tangente. Pero recuerden que esa es una representación gráfica, ¿ok? Es solo una representación gráfica de lo que me represente el valor que acabo de calcular acá. Si fue menos 20, pues va a ser una pendiente bien pronunciada. Si a lo mejor fue un menos 2, pues va a ser una pendiente que no está tan pronunciada. Pero 0 no, porque 0 indica que ni sube ni baja, es la que está justamente horizontal, ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando sustituya x2 en mi derivada. Me va a generar otra pendiente que va a ser negativa. Y si la quieres representar representar gráficamente, pues va a presentarse por medio de una recta. Y esa recta va a ser tangente también a la curva. ¿Sí? Entonces, cada punto que tú quieras analizar dentro de la derivada va a tener cierto valor y ese valor se puede representar por una tangente. ¿Sí? Entonces acá va otra recta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa a la derecha de mi valor crítico? Es decir, si yo tomo un punto por aquí y voy a llamarle x, vamos a llamarle x3, y tomo otro punto por acá y va a ser x4, tanto x3 como x4, todos deberán representarse, o bueno, al evaluarse dentro de una función, ya sea x3 o x4, le voy a poner x3, su pendiente va a ser positiva porque va subiendo, es decir, todo esto es m, pero va a ser mayor que 0, ¿sí? En este caso. Y si la quieres representar por medio de una recta, pues esa recta deberá ser tangente en ese punto, ¿sí? Pero esta es la representación gráfica de lo que valga m, ¿ok? Y aquí está. Y para x4 pues va a haber otra recta también. Va a tener otro valor y va a tener otra pendiente, pero también se puede dibujar si quieres, ¿ok? Pero repito, solo es una representación gráfica. Muy bien, entonces,
Entonces, si a la izquierda de mi valor crítico todas las pendientes fueron negativas, entonces el punto de referencia o el punto clave es mi valor crítico. Acuérdense que cuando teníamos desigualdades cuadráticas y encontrábamos valores críticos, esos eran para que toda mi recta numérica la dividiéramos en intervalos y esos intervalos los analizábamos y decíamos si era o no parte de la solución. Aquí es algo similar. Tienes valores críticos, en este caso, en este dibujo solamente tengo un valor crítico. Si tienes toda tu recta numérica y tienes un valor crítico, se divide en dos intervalos. Y ese intervalo te está diciendo que del lado izquierdo de tenemos intervalos, que es desde menos infinito hasta el primer valor crítico que te encuentres. En este caso, pues nada más tenemos uno. Y todo ese intervalo, desde menos infinito hasta aquí, va a tener un comportamiento. ¿Qué comportamiento va a ser? ¿Creciente o decreciente? Decreciente, ¿sí? Sí, es decreciente. Todas nuestras pendientes van a ser negativas aquí. Recuerden que esto va de este lado. Ok, esto representa las pendientes del lado derecho y estas las pendientes del lado izquierdo. Las pendientes del lado izquierdo son negativas, son decrecientes, ¿ok? Ahora, esto que está aquí, el intervalo que acabamos de escribir, es el intervalo de la izquierda, ¿sí? Y eso es decreciente. O sea que toda tu función que va desde menos infinito hasta el primer valor crítico va a ser decreciente, ¿ok? Y luego del valor crítico hasta infinito, ¿cómo va a ser el comportamiento de la función? ¿Creciente o decreciente? Muy bien, ¿ok? Entonces es creciente. Acabamos de representar, bueno, no, de analizar más bien el comportamiento de una función, pero como para que sirve saber si una función crece o decrece. ¿Para qué? Pues para la vida cotidiana, más bien, en la vida cotidiana, en algo que sea de utilidad, no puramente matemático. Muy bien, otro ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un restaurante, pues un negocio familiar donde vendían comida y en estos días pues la gente ya no tiene sus hábitos de ir a comer fuera, sino más bien, o no tanto como antes, pues eso es lo ideal, ¿no? Que procuraras hacer comida en tu casa para evitar riesgos. Entonces, de alguna manera, las ganancias de un comercio de comida, pues van a disminuir. Si tú pudieras tener la expresión matemática que determina el comportamiento de ventas de restaurantes en una contingencia con la que estamos pasando de COVID, entonces tú pudieras pronosticar para cuándo podrías aumentar tus ganancias. Obviamente depende de qué, de variables como el tiempo en el que se van a empezar a quitar restricciones como salir a la calle, actividades no esenciales que las desbloqueen, digamos, que cada quien pueda salir libre. Entonces, esas serían tus variantes, ¿no? Dependiendo de esa evolución de etapas de levantamiento de restricciones, a lo mejor tu negocio va a ir aumentando en las ventas. Entonces tú puedes pronosticar en qué tiempo, si en una semana, si en 2 semanas, tus ventas van a empezar a subir, sin que tengas que esperar a que llegue ese día, ¿sí? Muy bien, entonces recuerden que todo lo que analizamos matemáticamente se analiza porque tiene una base real. Nosotros estudiamos matemáticas porque hubo la necesidad de representar matemáticamente fenómenos. Entonces, por ejemplo, quieres saber cuánto tienes que vender
para tener ciertas ganancias de un producto, todo es un modelado matemático, no es a prueba y error. Algunos lo hacen a prueba y error porque no aplican las herramientas matemáticas o porque no saben cómo, pero usted tiene lo básico como para decir, ok, voy a producir, no sé, lo que quieras producir. Imagínate lo que tú quieras producir y de repente puedas estimar las ganancias, de decir, la producción tengo tantas ganancias, pero ¿saben qué? Si se exceden de cierta producción, tus ganancias pueden empezar a disminuir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para producir más, obviamente ocupas a lo mejor mano de obra a la que le tienes que pagar. Si tienes más tiempo de producción, a lo mejor tienes que pagar luz eléctrica, refrigeración, etcétera, etcétera. Aumenta tus gastos y no necesariamente mayor producción significa mayor ganancia. Si tú todo eso lo expresas matemáticamente, tú podrías calcular exactamente cuánto tienes que producir para tener una mayor ganancia, ¿sí? O cuándo empiezas a ganar o cuándo empiezan tus pérdidas. Precisamente de eso se trata el crecimiento y decrecimiento de una función. O sea, si ustedes lo ven nada más matemáticamente en un pizarrón, dices, pues aquí baja, qué padre, y aquí qué padre, pero si no lo relacionan con algo real, pues no va a tener mucha significancia para ustedes. O sea, ¿es algo matemático? Sí, pero representa fenómenos de la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, entonces voy a seguirle aquí. Acabamos de ver dónde inicia y dónde termina una función, no, perdón, no dónde inicia, dónde decrece y luego vuelve a crecer, ¿no? Pero eso en conclusión nos sirve para poder calcular máximos y mínimos y que es muy fácil no separar los términos. Cuando tomas una función, la derivas, la igualas a cero, lo que encuentras son valores críticos. Pero para determinar si es máximo y mínimo es otro proceso. La semana pasada vimos un proceso que es donde evaluábamos la función y ahora vamos a trabajar con otro proceso. ¿Cuál es ese proceso? Se llama criterio de la primera derivada, que es precisamente lo que tienes aquí en pantalla. Una cosa es la primera derivada y otra cosa es el criterio de la primera derivada. Voy a quitar las tangentes. Bueno, seguimos acá. Aquí tenemos esta gráfica que está aquí en verde y empezamos a analizarla. Pues, de hecho, ya lo habíamos hecho en la pantalla anterior. Decimos que al lado izquierdo de tu valor crítico, donde tenías una derivada o una evaluación de la derivada en ese punto y te da una pendiente igual a cero, al lado izquierdo de esta significa que todo va a ir decreciendo, ¿sí? Entonces, si vienes decreciendo, si vienes, el valor de Y va disminuyendo, y luego de repente llegas a un punto donde si sigues adelante va a aumentar el valor de Y, entonces lo que obtuviste aquí en medio sería un mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la izquierda tienes un intervalo decreciente, a la derecha un intervalo creciente, por lo tanto es un mínimo lo que está aquí en medio, ¿sí? Si por el contrario tienes un comportamiento, digamos, diferente, donde el valor crítico todos lo pueden identificar, está aquí. Aquí tenemos nuestro X subíndice 0 y nuestra primera derivada evaluada en ese punto, sustituyendo ese X, te va a dar igual a 0, ¿no? ¿Sí? Ok. Si antes de ese valor crítico todo tu comportamiento de la función va aumentando el valor de Y, significa que en ese trayecto cualquier valor de X que sustituyas a la izquierda del valor crítico dentro de la primera derivada, esta va a ser creciente, es decir, va a ser mayor a 0, ¿sí? Y lo que esté a la derecha de acá va a ser cualquier valor sustituido en la primera derivada, tu resultado deberá ser
Si va decreciendo, entonces va a ser menor que 0, ¿sí? Cuando tienes eso, haz de cuenta, vas subiendo una montaña todo este trayecto, ¿sí? De repente llegas aquí arriba y lo que sigue después de eso es bajar. Entonces, ¿qué pasó aquí arriba? Pues estabas en lo alto, en un máximo, ¿sí? Entonces aquí sería un máximo. Para eso te sirve saber el crecimiento y decrecimiento de una función. En conclusión, sacas o deduces qué es un máximo y qué es un mínimo. Si tu valor crítico, antes del valor crítico decreces y después creces, es un mínimo. Si por el otro caso, antes de tu valor crítico venías creciendo y después de tu valor crítico empieza a crecer la función, entonces tienes un máximo, ¿sí? Pero el valor crítico por sí solo no sabes si es máximo o mínimo hasta después de que lo analizas. Y esta es la técnica del criterio de la primera derivada. ¿Por qué? Pues porque esta es la primera derivada para analizar antes o después del valor crítico. Analizas pendientes. Ese es el criterio de la primera derivada. La semana pasada vimos que sustituíamos valores en la función y el más alto era el máximo y el más bajo era el mínimo. Aquí no, aquí analizas a la izquierda del valor crítico y a la derecha del valor crítico y según este comportamiento, si vas bajando y luego vas subiendo, es un mínimo. Si vas subiendo y luego bajando, este es un máximo. Y esto se llama criterio de la primera derivada. ¿Ok? Este archivo, pues ustedes debieron haber pasado por este ejercicio donde la gente llegaba a determinar si era creciente, decreciente o creciente el intervalo. Hasta ahí llegaba, pero no te mencionaba máximos ni mínimos, ¿ok? Obviamente, concluyendo con este ejercicio, si el valor crítico que fue 0 y 1, si el valor crítico que aquí va a estar 0 y aquí va a estar el 1. Si a la izquierda de 0 crece y luego a la derecha del 0 decrece, esto fue un máximo. Y luego, x1, perdón, x1. Si a la izquierda del 1 decrece y luego a la derecha del 1 crece, este fue un mínimo. Ese es el criterio de la primera derivada. Y observen la gráfica, ¿sí? Fue un máximo y mínimo, ¿ok? Ese es el criterio de la primera derivada. Al criterio de la segunda derivada es otra manera de calcular máximos y mínimos, pero hay otros conceptos que también están involucrando aquí y es importante que lo revisen a profundidad el día de hoy, ¿ok? El día de mañana continuamos con este tema y pues en este momento detengo la grabación.